Bien amigos, bienvenidos a nuestro programa, a este nuevo espacio de los miércoles que tenemos con el pastor y amigo también de esta casa, José Ignacio Rodríguez. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Pues este nuevo espacio que vamos a hablar de Israel, pero vamos a hablar de diferentes aspectos que a veces la gente no conoce de Israel y por supuesto son aspectos muy importantes. Así que vamos a conocer ya el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, pues vamos a hablar acerca de los factores del gran éxito que Israel tiene como nación startup. Hay un éxito que es real y hay unos factores los cuales iremos analizando o desarrollando en este tiempo. Estamos hablando de una nación startup, se dice, ¿no? Sí, startup. Pero que hablamos sobre todo de innovación. Hemos escuchado varias declaraciones aquí en Madrid de la embajada de que Israel está innovando y también lo sabemos, pero que ¿en qué aspectos podemos hablar de innovación de Israel? Bueno, la innovación es muy amplia, muy variada. No quiero decir en todos los sectores, pero yo me atrevería a decir que en casi todos los sectores hay una innovación en Israel impresionante. Pero vamos a hablar también de esos, ¿por qué se ha llegado a ese nivel? ¿Por qué decimos que Israel es una nación startup? ¿Cuál es el factor que ha producido, o los factores, mejor dicho, porque no solamente es un factor? Yo creo que el primer factor que deberíamos analizar es el factor del sistema educativo de Israel. El sistema educativo de Israel es un sistema que ha permitido y que permite y sigue permitiendo el desarrollo de lo que llamamos startup. ¿Qué es una nación startup? Bueno, nación, empresa, modelo, en el cual se desarrollan pues pequeñas empresas que tienen el objetivo de llegar a ser grandes empresas. Unas empresas que están hechas muchas veces, o si no todos los casos, por jóvenes recién salidos tal vez de la universidad, que tienen ideas creativas, que las desarrollan en pequeños grupos y que todo eso llega al momento cuando esa microempresa, por decirlo en un término coloquial, se convierte en una gran empresa o forma parte, como pasa en muchos casos, de grandes empresas como pueden ser Google o etcétera, grandes empresas en la informática. El sistema educativo israelí es un sistema nada complejo, pero muy enfocado al crecimiento, muy enfocado justamente a la creatividad. Por ejemplo, no varía mucho con el nuestro en cuanto a los primeros años, en los cuales pues, se va al colegio, en los primeros estadios, también se va a las pequeñas GAN o guarderías, y ahí ya hay un proceso creativo, ya se está influyendo o motivando para que desde muy pequeños haya ese proceso creativo, ese proceso de emprendedores. Nosotros hablamos de emprendedores, ¿verdad? Y tenemos como muy en estima cuando decimos los emprendedores y hay una motivación. Bueno, pues Israel es una nación muy emprendedora, no solamente en estos últimos años, como tal vez podíamos pensar, sino a lo largo de toda su historia. El sistema educativo es muy interesante porque sabemos que, no digo se corta, pero hay un momento, cuando llega a los 18 años, en los cuales los jóvenes van al ejército, hombres y mujeres, todos, no me refiero a algunos, sino todos, y eso supone un cambio de ritmo o de ciclo en la educación, que no significa que dejen de formarse, sino que van a adquirir una formación complementaria a la que ellos tienen y sobre todo les va a capacitar a tomar decisiones que algunas personas tomarían a los 40 o 50 años, por ejemplo. Es una educación que permite dentro del ejército la responsabilidad de tomar esas grandes decisiones que permitan que las personas se desarrollen. Seguimos hablando del tema, ¿verdad? Sí, seguimos hablando porque estoy aquí viendo un poquito el guión y es impresionante la importancia que se da también en la educación, ¿verdad? Tanto primaria como secundaria. Exactamente. Cuéntanos también sobre esto, sobre la educación de los jóvenes y niños ahí en Israel. Bueno, como antes dijimos, es una formación enfocada a la creatividad. Está enfocada a que desde jóvenes, desde niños, se vaya pensando en una rama del conocimiento. En Israel hay 4 tipos diferentes de enseñanza, si podemos decirlo de esa manera, que van después de esa enseñanza, dijéramos, pues primaria, secundaria,
que está enfocado en diferentes aspectos. Por un lado, tenemos la educación general que dan las escuelas públicas, también tenemos la educación religiosa, también tenemos la línea de educación drusa y árabe, que dan el idioma árabe, por ejemplo. Sí. Y también tenemos el tema de la innovación y del desarrollo y lo que llamamos aquí el I+D. Por tanto, desde muy pequeños se va enfocando a los niños a que vayan desarrollando habilidades en diferentes campos y dependiendo de cada uno. Pero cuando llega a ese punto que antes mencioné, que es el punto del cumplir de los compromisos con el ejército, ahí hay un desarrollo mucho mayor de actividades y, de hecho, muchas empresas startup están fundadas por jóvenes que han salido del ejército con una formación muy especializada, tanto en el campo de la informática, como en el campo de la innovación, de la investigación, y que les permite desarrollarse en campos muy definidos. Y justamente muchos también después de ese periodo de la instrucción militar forman parte o van a unas universidades, de las muchas que tiene Israel y de las muy importantes, pero claro, ya van con una madurez. O sea, no es lo mismo que un joven vaya a la universidad a los 18 años, por decir un ejemplo, a que vaya a los 23. Y sobre todo que ha pasado por un proceso de tener una formación muy especializada con responsabilidades muy importantes. Que a veces los jóvenes toman responsabilidades, pero ya muy de mayores. Sin en cambio, en el contexto de esos factores de éxito en Israel, se basa en que los jóvenes toman decisiones muy importantes a edades, y perdón por la redundancia, a edades muy tempranas. ¿Eso les capacita para qué? Pues para tener también una visión o una cosmovisión mejor de qué es lo que quiero hacer en el futuro. A veces nuestros jóvenes, en muchos casos, salimos de la universidad o salimos de los estudios y no estamos seguros qué queremos hacer, ni siquiera si vamos a estudiar. Claro. Pero en el contexto de este factor de gran éxito de Israel está el énfasis en la formación, en la responsabilidad y el tomar compromisos muy definidos tanto a nivel académico, a nivel familiar, como a nivel de compromiso con el país. Estamos hablando entonces de un primer factor, que sería el factor educativo, pero por lo que sabemos hay más factores que pueden influir, por ejemplo, en cada israelí, en el país. ¿Qué factores más conocemos? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa que no hemos mencionado, pero darse cuenta que Israel es un país pequeño, realmente muy pequeño. Hay un factor que le llaman el factor de los límites geográficos, pero sin límites creativos. O sea, se puede ser un país muy pequeño en extensión geográfica, pero muy grande en extensión o en límites creativos. No hay límites creativos en Israel. Por ejemplo, para poner un ejemplo y entendernos, Israel posee un territorio de unos 22.000 kilómetros cuadrados. Es más pequeño que El Salvador, la mitad que Costa Rica, imagínense, y es 124 veces más pequeño que Argentina. O sea, tenemos un país realmente, si alguien tiene interés en ver el mapa, un país rodeado por todos los sitios, además, y esto es un inciso que hago, rodeado de enemigos que no facilitan, desde luego, el desarrollo en el sentido, pero tal vez justamente por esa situación geográfica limitada por todos los sitios, el desarrollo creativo es mucho mayor. Por eso los jóvenes están muy especializados en muchos campos o en diferentes campos, pero con un sentido de darse cuenta de que viven en un país limitado geográficamente, incluso limitado en las fronteras. Por ejemplo, cuando entramos, la última semana que entramos en Israel, a mí me sorprendió un hecho que no había visto antes. Yo había ido a Israel varias veces, pero esta vez, cuando entras a Israel, en el pasaporte no te ponen el sello de Israel. Te dan una especie de documento, de tarjeta, por decirlo así, impresa, que figura tus datos, tu nombre, para que entres al país, tanto al salir como al entrar. ¿Para qué? Pues para que en el pasaporte no se vea el sello de Israel, porque hay muchos países que no aceptan cuando una persona ha pasado por Israel, no lo aceptan o le ponen muchas pegas o incluso lo investigan. Entonces, eso es un hándicap, en alguna manera, que también te hay que considerar en cuenta, ¿no? Pero, sin en cambio, no ha habido límites a la creatividad. Un sitio tan pequeño es un sitio muy creativo. Yo siempre, hace tiempo, escribimos un artículo que decía un gran país o un pequeño país con grandes ideas, ¿no? Sí, porque ese factor que has mencionado ahora mismo
es muy, muy importante, ¿no? Ellos prácticamente cuidan, ¿no?, su supervivencia porque están amenazados por muchos lados. Bueno, si hablamos también de más factores, podemos decir sobre las jerarquías artificiales en la formación, por ejemplo. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Eso es muy importante. Tengo una hija que está en la universidad y uno de los factores que más influyen justamente en la formación de una persona es cuando hay unas jerarquías tan marcadas que no permiten el confrontamiento de ideas. En Israel las jerarquías no están marcadas, no están artificialmente marcadas. Por ejemplo, los educadores, los profesores de la universidad pueden ser premios Nobel. Y sin en cambio no marcan esa formación la que tienen, no la presuponen como tan especializada que nadie puede hablarles. Aquí en la universidad sería casi impensable que un alumno discutiera, y me refiero en sentido técnico de la palabra discutir, no enfrentamiento agresivo, sino enfrentamiento verbal con un profesor, porque él considera que su jerarquía está muy por encima del alumno y por tanto no le puede ni discutir, ni hablar, ni decir nada. En cambio en Israel es todo lo contrario. Un profesor pasa incluso desapercibido en la universidad porque parece pues un alumno más. Y tienen la base de la discusión como base de progreso. O sea, no se puede entender una enseñanza en Israel si no es a base de discusión, de intercambio de ideas, de comparación de ideas. Y esto es muy importante porque una formación elegante, déjeme decirlo así, una formación buena requiere el intercambio de ideas. Un alumno no puede estar sentado solamente escuchando lo que alguien dice, lo que llaman clases magistrales, que en realidad significa que un profesor durante 2 horas da una charla, nadie dice ni una palabra, todo el mundo le escucha, se acaba la clase y se van a casa. Ese tipo de enseñanza, muy actual en muchos países, en Israel ha sido ya, dijéramos, desalojada, déjenme decir esa expresión, hace muchos años, porque es muy importante el intercambio de ideas, desde muy pequeñitos. Como dije antes, en las escuelas públicas, en los GAM, en las guarderías, ya se promueve la discusión. Una discusión sana, pero una discusión vital. Porque sin discusión, sin confrontamiento de ideas, no hay creatividad. Todas las grandes creaciones de Israel han sido en base a un intercambio de ideas. Hay ideas que tú tienes, que yo tengo, que otro tiene, las vamos confrontando, las vamos analizando y al final llegamos a, no quiere decir que cambiemos de posición, tal vez, pero llegamos a tener una visión mucho más amplia de un tema en base a una confrontación de ideas. Por ejemplo, una startup, hay lo que llaman, que todos saben, las tormentas de ideas, ¿no? De repente empiezan a dar ideas, montones de ideas. Tal vez no valen todas, pero dan una cosmovisión de lo que realmente se quiere hacer como empresa o como grupo o como parte de un sector, de una empresa o de una universidad. Por tanto, yo creo que es muy importante entender cómo se enseña y cuáles son las bases de enseñanza. Por eso un factor de este crecimiento es que hay ese tipo de formación, donde el alumno discute con el profesor, se enfrenta verbalmente con el profesor, con todo respeto, evidentemente, pero se enfrenta verbalmente y llegan a unas conclusiones que después permiten la creatividad. Lo que no se puede pensar es que vamos a crear algo en base exclusivamente a nuestras ideas, sin pensar en que hay un amplio abanico de ideas que muchas personas tienen y que nos ayudan a desarrollarnos. Estamos hablando de que Israel es una nación que lidera los índices de investigación, también de desarrollo. ¿Cómo se puede percibir esto? ¿Qué se puede decir de esto, José? Bueno, se puede ver incluso en las calles. En estos últimos días, y cuando estuve recorriendo Tel Aviv, hacía años que no había ido, y vi una explosión de crecimiento económico, grandes edificios, grandes empresas. Bueno, la Universidad de Tel Aviv es un centro tecnológico de primera magnitud en el mundo entero, una referencia en el cual hay de todo tipo de formación a todos los niveles, a nivel internacional. Hay muchos jóvenes de muchos países que van a formarse justamente en la Universidad de Tel Aviv, entre una de ellas, hay muchas, pero están entre las 10 mejores del mundo.
algo importante también a entender, dado por qué hay este factor de crecimiento tan importante en una startup en Israel. Pues en base, hemos dicho, a varias cosas, pero una de ellas es que las universidades y la formación académica también está enfocada a los resultados. A veces no nos enfocamos en resultados, pensamos que los resultados son negativos incluso, ¿no? Pensamos que tener una provisión y un desarrollo económico hasta lo vemos hasta algo malo en algunos casos, ¿no? En Israel se considera que un desarrollo de una idea tiene que tener resultados económicos específicos. ¿Por qué? Porque se puede desarrollar mucho más la idea. Si yo tengo una idea pequeña o grande, como fuere, pero cuento con limitados elementos económicos, estoy considerando o estoy dándome cuenta que al final necesito, para desarrollarlo, más medios económicos. Por eso lo que llaman hoy el crowdfunding o varias formas de financiación en Israel están muy desarrolladas y permiten que esas pequeñas empresas tengan unos medios materiales, pero que han sido enfocados no solamente a objetivos técnicos, sino también a objetivos de resultados. Y es que cuando basamos nuestro desarrollo, digo en todas las áreas, también en alcanzar objetivos palpables, o sea, que se puedan medir. A veces no medimos los resultados porque no hay estadísticas, porque no hay forma de verlo o porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Pero una empresa que se va a desarrollar tiene que tener también la capacidad técnica y la capacidad económica de enfocar su proyecto a tener resultados. Las grandes empresas, como antes mencioné, como pues Google o otras muchas más, se fijan en estas pequeñas empresas y le facilitan el desarrollo de sus ideas. Por ejemplo, en Israel el propio sistema permite que alguien que tiene una idea creativa le facilitan un lugar para tenerla, le facilitan los medios, un internet muy rápido para que pueda desarrollar su idea. O sea que está enfocado a que haya también resultados, no solamente resultados académicos, evidentemente, resultados también emocionales, porque la persona tiene que involucrarse en una idea que va más allá de su propia persona, que aplica a una comunidad, a un país, y también con objetivos económicos que permiten el desarrollo de esa idea. Estamos hablando que Israel es una democracia de las únicas, la única democracia en el Medio Oriente y que pues hablamos de inversión, de investigación, de desarrollo. ¿Cómo coloca esto al país, a Israel, en esta inversión tan fuerte en desarrollo para que esa economía, para que esos estudios crezcan? También hablamos, y lo que no hemos mencionado es que es uno de los países que más premios Nobel tiene ahí también. Creo que desarrollaron, por ejemplo, el pendrive, algo que a mí me sorprendió. Sí. El pendrive es un desarrollo israelí. Hay muchos, si tuviéramos que hacer una lista ahora de mecanismos, de ideas desarrolladas en Israel, sería muy grande. Pero yo creo que un factor muy importante en este desarrollo es que hay un compromiso muy alto y competitivo para descubrir y desarrollar nuevas cosas. Hablamos hace un momento de una impresoras en 3D, hay muchas, pero una de ellas en Israel está tejiendo, déjeme decirlo así, la piel humana, una piel artificial que permite ser trasplantada sin rechazo. Es uno de los inventos nada más que estamos hablando, una de las ideas, pero yo creo que todo realmente está basado en que hay un aspecto de desarrollar y de descubrir esas cosas nuevas que faciliten la vida a muchas personas. Por eso los jóvenes esas ideas creativas las desarrollan a nivel muy pequeño, ¿no? A veces en grupos de 2, 3 personas, 4, que después se va ampliando, pero hay un concepto muy importante de lo que significa desarrollar con el agua, por ejemplo, el goteo, que hoy lo tenemos como si fuera lo más importante y lo es. El goteo se desarrolló en Israel, ¿no? Donde vemos que el desierto se ha convertido en vergeles. Eso es una realidad que no se puede obviar. Estamos hablando de que pues Israel tiene, digamos, muchísima creatividad, se invierte en esta creatividad, pero también el compromiso muy alto, ¿no? Y competitivo para descubrir, desarrollar cosas nuevas que no sé si tienes alcance algunas estadísticas o inventos que se hayan desarrollado en Israel, por ejemplo. Hemos hablado antes acerca del pendrive, que hoy lo utilizamos como si fuera una herramienta de lo más común. Hay millones y millones de pequeños aparatillos que ponemos en el ordenador, que cambiamos imagen, etcétera.
pues ese es uno de los desarrollos. Por ejemplo, los chips de Intel han sido desarrollados en Internet. La mayoría de los ordenadores llevan los sistemas de desarrollo informático de hardware y de software que han sido creados en Israel. Es que hay tantos inventos, y déjeme decir inventos creativos, que facilitan nuestra vida, que no nos damos cuenta de la cantidad de objetos y de mecanismos que son muy importantes, no solamente a nivel económico, a nivel de facilitar el intercambio de imágenes o de vídeos o de ideas, etcétera, sino a nivel del progreso humano, que permiten la formación, que permiten la enseñanza. De luego, hay muchas cosas, por ejemplo, en seguridad a través de en la nube, hoy en día uno de los mayores factores de riesgos, digo factores de riesgo en el campo de informática, es justamente los hackers, ¿no? Sí. Y eso que le llaman esa Internet oscura, donde el terrorismo aprovecha para compartir y difundir sus mensajes. Sí. Bueno, pues en Israel se han creado esos tipos de programas que pueden intervenir, que pueden facilitar la búsqueda policial, la búsqueda de expertos en todos esos lados oscuros que no hay forma de entrar a nivel de usuario normal y corriente, ¿no? He puesto solamente un ejemplo, pero, por ejemplo, los Mercedes-Benz llevan un vidrio especial que se ha desarrollado en Israel, por ejemplo. Y así podríamos hablar, eso me pareció muy interesante y lo vi, es una cama inteligente, entre comillas digo inteligente, porque la cama no es inteligente, el que la ha desarrollado es el inteligente, que es para pacientes en situación de casi ni poder moverse, ¿no? Entonces, en la cama que se pone de pies y hace que la persona pueda moverse de la cama, o una especie de robot óseo, déjeme decirlo así, que se adapta a la persona para alguien que no tiene en absoluto movilidad pueda moverse. Todos esos avances científicos que ayudan a la humanidad han sido creados en base a estos y otros muchos factores de creatividad que se desarrollan en Israel y que afectan no solamente a Israel, sino a muchas naciones. Por eso no en vano se dice, lo dice la Escritura, Israel es luz a las naciones. ¿Luz en qué sentido? En el sentido tecnológico, en el sentido humano, en el sentido de diseño, en el sentido espiritual, en muchas maneras, ¿no? Por eso hoy creo que es muy importante, y de hecho algunos políticos en España se están fijando en eso, en cuál es el desarrollo educativo de un moderno país, muy joven en realidad, no llega ni siquiera a los 70 años, que se ha desarrollado a ese nivel que es incomparable realmente con la mayor parte, o si no, con todos los países de nuestro medio. Hablamos también de, por ejemplo, factores académicos a niveles de excelencia. No sé si tenías datos sobre este inciso. Sí, bueno, déjeme decirle, por ejemplo, que la nación de Israel posee 12 galardonados con los premios Nobel. Hay muchos más galardones en otros campos, pero en el sector de la investigación y el desarrollo ha contribuido con un producto medio, un producto bruto interno, que es superior al 65%, cuando hay países que apenas si desarrollan la investigación. En Israel supone además una apuesta muy alta en el plano económico. Se habla de $32.000, hablando en el contexto del desarrollo per cápita, ¿no? O sea, en Israel la apuesta, desde luego, está muy alta por la educación, por la formación, por el desarrollo, por el compromiso también con el país, porque muchas veces pensamos que solamente es cuestión de tener una idea, desarrollarla y ganar dinero con ella. Bueno, cuando en Israel se crea una empresa, en términos generales, se está pensando en el país, se está pensando en el desarrollo del país, se está pensando en la exportación, también en el plano económico, como es evidente, porque son ideas que hay que desarrollarlas también en base a la economía. Una buena idea sin una economía que la soporte no se convierte en idea, se convierte en un documento que está metido en un blog, en un archivo, y ahí se queda. Por tanto, necesitamos también que los países entiendan la importancia del desarrollo en estudios científicos, en estudios tecnológicos, que permita que el país avance. No podemos dejar todo a los demás. A veces hay países que dicen, bueno, yo no estudio nada, no desarrollo nada, no pienso nada y compro todo. Bueno, así viven solamente comprando. Pero Israel es un país que exporta, que vende tecnología,
los drones tan conocidos en nuestros días, y pues en Israel tienen un desarrollo a nivel popular y a nivel militar que lo exporta a muchos países, ¿no? De hecho, muchos de los avances tecnológicos que hoy en día tenemos como muy cotidianos han sido desarrollados en el campo de la defensa de Israel, en el cual se aplica a muchos países, donde la formación, incluso a la policía de muchos países, está basada en los expertos israelíes en la lucha antiterrorista, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una formación intelectual, una formación académica, una formación moral y una formación que está enfocada en la ayuda y en la promoción de Israel, de su propio país. Entonces estamos hablando de que Israel pues invierte mucho en la educación, mucho en la innovación y sobre todo apuesta por los jóvenes. Como tú has dicho, un dato que me sorprende mucho es la edad donde el joven empieza a tomar decisiones, ¿no?, que hablamos al principio, porque es verdad, con 18 años, cuando muchos en el resto del mundo están ya queriendo entrar a la universidad, en Israel están haciendo el servicio militar obligatorio, y Eso que es. dentro de lo que cabe, pues eso te ayuda a tener responsabilidades, compromisos, y entonces tienes otra madurez para afrontar una carrera, tienes otra madurez para pensar diferente y saber lo que uno quiere, porque cuando uno es muy joven pueden acertar mucho su carrera, su profesión, pero muchos no. Claro, y ya una persona a esa edad está muy formada, está muy preparada y está también muy fogueada, déjeme decirlo así, en el tema de las responsabilidades. De 18 a los 21 o 23 años ha pasado por experiencias y por tomar decisiones que muchos, antes lo hemos dicho, no pasarán incluso hasta los 40 o los 50 años. O sea, Israel apuesta por los jóvenes, apuesta por la juventud, pero para apostar por la juventud hay que formar a la juventud. No se puede tener unos jóvenes, en sentido estricto de la palabra, sin formación y esperar que den frutos para el país. Por tanto, Israel se enfoca en la formación, en la instrucción, pero desde la guardería. Hablamos de la guardería, de la primaria, de la secundaria, del ejército, que además, como antes dijimos, allí es obligatorio, no es una cuestión de que yo elijo como aquí si quiero voy o no voy, allí es obligatorio y forma parte también de esa estructura de conocimiento, porque claro, en el ejército no se va solamente a hacer instrucción o a dar vueltas por la plataforma militar, sino se forman en muchos campos muy importantes que después esos jóvenes, al salir, y antes lo dijimos, del ejército, desarrollan de una manera muy importante que trasciende más allá de las meramente condiciones de un chaval que va a estudiar, que hace algo y que progresa. Va mucho más allá de ello e Israel apuesta por la formación. Pues estamos hablando hoy en nuestro programa con José Ignacio sobre los factores de gran éxito de Israel, que es la nación conocida así, startup, y que por lo tanto está siendo de ejemplo a nivel mundial en muchas áreas. ¿Cómo podríamos cerrar ya todo lo que hemos dicho, José? Nos quedan unos 4 minutos. ¿Cómo podemos ir cerrando ya la idea? Bueno, yo creo que nosotros deberíamos de tomar nota a nivel, no solamente a nivel personal, que también a nivel familiar, pero sobre todo a nivel como nación, de la importancia que tiene la formación de la juventud. Antes dije que mi hija está en la universidad y el debate es nulo. El debate es nulo porque solamente las ideas del profesor prevalecen sobre las ideas, sobre cualquier idea. Por tanto, ahí no hay un intercambio, no hay una relación. Por eso es muy importante que entendamos y nosotros difundamos esto, pues para que sea conocido a un mayor nivel. Porque muchas veces las noticias que se dan de Israel en la mayoría de los medios de comunicación son negativas, absolutamente negativas. Enfocan 4 tirando piedras en un desierto, unos tanques, unos soldados, y parece como que eso es Israel. Pero yo lo dije antes, en estos últimos días que he paseado tanto por Jerusalén como por Tel Aviv, he visto un desarrollo impresionante. Unos edificios que nos podríamos quedar, y perdón por la expresión, boquiabiertos por la calidad, por la estructura, y la mayoría están dentro ahí las empresas startup, o sea que están desarrollándose a un nivel muy amplio, muy grande. Los medios de comunicación son muy libres y muy liberales en el sentido de que pueden expresar cualquier idea.
Hay un amplio abanico de ideas que no se limitan, es lo que me refiero. A veces nosotros tenemos miedo a las ideas, nos limitamos en las expresiones, cuando en realidad es todo lo contrario. Los jóvenes desarrollan periódicos, desarrollan televisiones, desarrollan cualquier cosa que sea para comunicar. Por ejemplo, grandes plataformas en Internet están desarrolladas desde Israel y en Israel. Las estamos utilizando, no voy a nombrarlas ahora, las estamos utilizando todos los días y nos damos cuenta que son ideas creativas de 3 o 4 jóvenes que se han juntado en un garaje, por decir un ejemplo, pero allá no es un garaje ahora es en una oficina que el gobierno les pone para que desarrollen sus ideas. Ya no es como en Apple, que se juntaban ahí en un garaje ahí de mala... No, ya les ponen una oficina, un internet potente, ¿para qué? Para que se desarrolle la idea. Yo creo que tenemos que facilitar el desarrollo a nuestros jóvenes, formarles efectivamente, animarles para que sean emprendedores y para que eso sirva en la mejora también de nuestro país. Y nosotros, por nuestra parte, como amigos de Israel, compartimos lo que vemos, lo compartimos con vosotros. Pues José Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te esperamos el próximo miércoles con más cosas interesantes de Israel y pues nada, que tengamos un buen día. Muchas gracias y encantado de estar aquí. Bien amigos, nosotros ya nos despedimos del programa, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias y hasta mañana.